se certificaba una buena práctica, pero tenía cómo el público saber que eso correspondía o era más saludable que un producto que otro. Estamos con el tiempo, Emilio, si podrías ir cerrando. Bueno, gracias. También en las entrevistas, bueno, tienen ustedes ahí los otros resultados que más o menos se parecen, y en las entrevistas resultó que los mismos productores dijeron que no estaban concebidas para todos los productores agropecuarios. Había como estaban destinados a un grupo en particular. Entonces, como conclusiones, prevalece la adopción de tecnología de insumos sobre los procesos de tratamiento del sistema del suelo en el enfoque general que sustenta la propuesta productiva del programa. Falta de consideración de la heterogeneidad social. Los principales beneficiarios de esta política son los productores capitalizados que responden a las condiciones de formalidad exigida, e inclusive algunos productores de agroquímicos y algunas empresas en particular que no son, reciben este beneficio, que no son los productores. En lo que se refiere a la información y difusión de las BPA, se desconocen los responsables que implementan las páginas web, han tenido en cuenta la brecha digital, o sea, es lo que ya dijimos. Y con respecto a nuestra pregunta inicial sobre la transición, se observa que frente a la continuidad y profundización de los conflictos ambientales en la provincia, estamos en la provincia de Córdoba, donde se ha desmontado mucho, etcétera, 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 no se evidencia que esta política cuestione ni cambie el paradigma productivo a uno más sustentable. En el análisis de las prácticas prevalece la propuesta tecnológica de insumo por sobre la de proceso, la especialización por rubros, tanto agrícolas como pecuarios, lo cual atenta a la biodiversidad y la sustentabilidad en términos como lo como entendemos nosotros estos conceptos. Entonces, a partir de estas conclusiones, es que comenzaríamos a trabajar la tercera etapa de nuestro proyecto. Y en eso estamos, o sea, generando los distintos talleres, promoviendo con alumnos y otros trabajos del equipo en particular, lo que hemos concluido con estas primeras 2 etapas de nuestro proyecto. Bueno, eso es todo por ahora y muchas gracias. Disculpen por la extensión del tiempo. Muchas gracias, Emilio, por la presentación. Voy a dar la bienvenida y dar la palabra a María Verónica Alsina, quien nos va a presentar el trabajo Los conflictos como origen de normativas ambientales sobre engorde a corral en la región agropampeana. Hola. ¿Tenés la opción de compartir, Verónica? Aún no. A ver. Ya la gente de soporte técnico lo va a resolver en un ratito. Y no hay inconveniente. Voy introduciendo en la temática. Esto es parte de los avances de mi trabajo de tesis de maestría con la dirección de la Magíster Muñoz. Soy básicamente, mi profesión de grado, soy abogada. ¿Sí? Pensé que alguien del soporte técnico... Tiene coanfitriona. Está como coanfitriona. Puede compartir. Me sigue saliendo que no me habilita. Bueno, ahí comparto. Ahora pruebo de nuevo. A mí me figura que ella no está como cospeadora, no sé si podrías ponerla. Es Alsina María Verónica. Sí. Bueno, les comentaba que en mi profesión de grado, yo soy abogada y siempre fue una inquietud de mi parte el tema de los marcos normativos y las regulaciones de las distintas actividades. Y eso básicamente por ese hecho.
el hecho de que muchas veces escuchamos a la gente plantearse que es necesario mayor cantidad de leyes. Allí sí, aquí, ahora creo que sí. Ahí un segundito. Sí, ahora sí. A la mayoría de las personas las escuchamos habitualmente diciendo que es necesario tener más cantidad de normativas. No sé si allí se está viendo la presentación, ustedes me dicen. Sí, sí, ahora sí. Bien. Nosotros escuchamos habitualmente a las personas hablando de que es necesario mayor cantidad de normativas, que se debería ampliar los marcos normativos, y cuando uno empieza a estudiar, más que nada desde el punto de vista ambiental, si estas normativas son efectivamente protectivas del ambiente, es en donde nos empieza a hacer ruido todas estas estructuras. En este caso, lo que nos centramos es en los conflictos como origen de las normativas ambientales. Normalmente, las normativas creemos en muchos casos que tienen un carácter preventivo y que lo que está intentando es generar una resolución de conflictos. La particularidad que nosotros analizamos en este caso de estos conflictos como origen de estas normativas ambientales están centradas en una muy particular producción implantada, totalmente artificial, en Argentina, que fueron los engordes a corral. En este caso, el escenario básicamente donde se desarrolla este tipo de producción intensiva artificializada, básicamente es el espacio rural, pero obviamente nosotros vemos en la actualidad que ese espacio rural adquiere otras connotaciones a partir de la irrupción del periurbano. Y cuando empezamos a ver que este ingreso de este tipo de sistema productivo fue producto también de la incorporación dentro de nuestro sistema, de un avance del agronegocio, en donde se generó un impacto totalmente fuerte y grave dentro de nuestros bienes comunes. En este caso en particular, ese tipo de avance de este agronegocio generó un desplazamiento de nuestra ganadería extensiva, básicamente en nuestras pampas, a superficies que no eran obviamente productivas, y que producto de esto se necesitaba intensificar, generando este confinamiento y esta concentración de bovinos con dietas específicas, obviamente con alimentos que no son los específicos de la especie, y que esto también generaba la incorporación de medicaciones, de drogas, para poder mantener este sistema productivo. Entonces, básicamente, ¿qué nos preguntamos? La forma en cómo íbamos a identificar si el conflicto había sido el determinante de la génesis de las normativas de engorde a corral o feedlot en nuestra región agropampeana. ¿Por qué nos centramos en nuestra región agropampeana? Porque es la que concentra la mayor cantidad de establecimientos de engorde a corral. Pero no solamente quisimos ver esto en la normativa, sino también en la jurisprudencia, es decir, en los fallos de los tribunales. En la metodología nos centramos básicamente en un estudio cualitativo desde la perspectiva de los sistemas complejos. Una teoría desarrollada por Rolando García, y que básicamente, ¿qué es lo que analiza? Analiza el tema ambiental como un problema complejo. Y si nosotros no empezamos a plantearnos ese tipo de paradigmas en los análisis metodológicos también, nos vamos a encontrar con que muchas de las normativas que nosotros creemos como normativas ambientales responden a los antiguos sistemas y a los antiguos modelos de regulación de los distintos tipos, en este caso, de producciones. En la región agropampeana, básicamente lo que analizamos fueron las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. Si bien todas estas provincias tenían ya sus leyes de ambiente establecidas, evidentemente la aparición del conflicto, y la aparición del conflicto por la instalación de estos feedlot o engordes a corral cercanos a las localidades, porque eso es de destacar en el análisis que se realizó, que en ningún momento la irrupción de feedlot o de engordes a corral en lugares alejados de los centros poblados generó
en la efectiva judicialización del conflicto y que por lo tanto eso después, a posteriori, terminó derivando en la existencia de una normativa específica. Es decir, evidentemente los estamentos legislativos consideraron que no era suficiente la existencia de leyes ambientales en cada una de estas provincias, sino que debían regular específicamente este tipo de producción en particular. La mayor parte de las provincias las regularon con leyes específicas sobre engorde a corral o feedlot. La provincia de Córdoba es la única que la reguló al feedlot dentro de los sistemas intensivos de producción animal, es decir, como uno más de estos sistemas artificializados de producción animal. Como vemos, en la provincia de Entre Ríos fue bastante paradigmático la situación, porque obviamente todo se inicia a raíz de un conflicto de la instalación de un feedlot en las cercanías de una pequeña localidad, y una organización ambientalista inicia un amparo. Es el único amparo realizado por una organización ambientalista. Los restantes vamos a ver que siempre son particulares, no organizaciones que tienen como objeto la protección del ambiente. Y nos encontramos en este caso, en la de la provincia de Entre Ríos, que desgraciadamente se pierde ese amparo ambiental y los ambientalistas tienen que hacer cargo de las costas del juicio. Motivo por el cual, obviamente, no pudieron sacarlo eso de sus propios bolsillos, tuvieron que realizar colectas, bonos contribución, para poder solventar los gastos del juicio que se había perdido. Esto, evidentemente, generó una presión muy grande por parte de la sociedad. ¿Por qué? Porque se vio que evidentemente había habido una especie de mensaje hacia la comunidad de no protesten sobre estas cosas porque las consecuencias van a ser económicas. Producto de ello, esa presión que se había generado por parte de la ciudadanía es lo que derivó directamente en la existencia de un proyecto de ley, específicamente de legisladores de la localidad de La Paz, en la Cámara de Senadores, y que fue lo que a posteriori se convirtió en la ley 10.233, que regula específicamente el engorde a corral en la provincia de Entre Ríos. Llamativamente, la única provincia que no ha contado hasta la fecha con una normativa específica sobre estas producciones es la provincia de La Pampa. Pero tampoco en la provincia de La Pampa localizamos ningún tipo de reclamación judicial, es decir, ningún tipo de inicio o denuncia que haya dado origen o que haya iniciado el proceso judicial. Sí hemos localizado en la provincia, mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Entre Ríos, obviamente no solamente el caso que emblemáticamente se había planteado, sino también en la provincia de Santa Fe. En Córdoba, la mayor parte de las denuncias se han ido canalizando a través de la Defensoría del Pueblo. Y la provincia de La Pampa, les vuelvo a repetir, llamativamente no cuenta tampoco con conflictos judicializados. La mayor parte de los conflictos judicializados están directamente vinculados con percepciones. Los malos olores, el ingreso de moscas, roedores, dentro de las localidades. Y la mayor parte de todas estas localidades son pequeñas localidades. ¿Qué conclusiones fuimos extrayendo de los resultados obtenidos? Que básicamente las normativas ambientales en la regulación específicamente de este tipo de producción artificial, que es el engorde a corral, no tendría un carácter preventivo, al menos conforme se han constituido en la región pampeana. Que estas básicamente obedecieron a la existencia de conflictos sociales que dieron origen a reclamos judiciales y que obviamente esos también dieron origen a sentencias. Si bien no localizamos, a excepción de la Asamblea de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, que asociaciones ambientalistas que hayan presentado reclamaciones en la protección real de estos bienes comunes. La mayoría surgen por conflictos individuales entre particulares y obviamente la irrupción de estos feedlot o engordes. Y esto entendemos que es porque básicamente las normas no reflejan todas las tensiones, las interrelaciones de poder y las dimensiones que confluyen dentro de como resultado, una normativa. Es decir, que como es una producción humana, y obviamente la norma también es una producción artificial, va a ocultar todas las fuerzas que confluyen en ellas. Por lo tanto, consideramos imprescindible
comenzar a conocer el rol que juegan los distintos actores en los conflictos socioambientales en la generación del derecho para la protección de los bienes comunes. Al poder identificar y visibilizar ese conflicto socioambiental como un elemento fundante de las normativas, nos va a posibilitar proyectar al derecho en una nueva dinámica para la protección ambiental, que por el momento, desgraciadamente, al menos en la regulación de los engordes a corral, no es lo que estamos observando. Espero no haberme excedido y haber compensado. Está bien. Muchísimas gracias, Verónica, por tu presentación. A continuación está Daniela Raguileo, ¿puede ser? Ella nos va a presentar el trabajo Banco de Alimentos de la Ciudad de Trelew, un desafío colectivo. Bienvenida, Daniela. Podés a continuación hacer la presentación. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿La presentación se ve? Sí, también. Buenísimo. Bueno, buen día a todos y todas que están en esta sala. Mi presentación, que trabajamos junto, bueno, acá con Ana Paula, pero también con compañeros y compañeras de la agencia del INTA de Trelew, se llama, bueno, Banco de Alimentos de la Ciudad de Trelew, un desafío colectivo. Esta actividad surge a partir de una política pública que ya se impulsa o se establece en el momento cuando se declara la pandemia, en todo un contexto sanitario, económico y político bastante complejo en la ciudad de Trelew. Como sabrán, los periurbanos son espacios en tensión en cuanto al uso del suelo, donde hay muchos intereses que están en conflicto, y que siempre, y que la agroecología o los proyectos agroecológicos están surgiendo, están apareciendo como algunas propuestas de políticas públicas que permiten recuperar estos espacios y también proveer alimentos sanos y seguros a toda la comunidad. También son territorios donde hay muchas tensiones, también producto de las personas, las familias que no tienen acceso a vivienda y tierra en las ciudades. Bueno, estos territorios, como mencioné antes, pueden pensarse también como estos espacios que van a aportar a la seguridad alimentaria. El Banco de Alimentos de la Ciudad de Trelew, como mencioné brevemente antes, surge a partir de un contexto de la zona, de la provincia y de la ciudad particularmente, bastante complejo, y que se fue acentuado por el tema de la pandemia y la falta de acceso al alimento que tienen muchas familias de los barrios más vulnerables de nuestra ciudad. Bueno, la ciudad de Trelew está ubicada en la provincia de Chubut, corresponde a un valle bajo riego, está rodeado por chacras, producciones principalmente de producción de ganadería bovina, donde se puede decir que hay una falta o escaso acceso a productos frescos, si bien existe, pero no son distribuidos o no está al alcance de todas las familias. Como se ve en la imagen satelital, bueno, la ciudad de Trelew está rodeado por estos sectores de chacras, y el periurbano y la zona de periurbano que se instaló este proyecto de Banco de Alimentos está ubicado más o menos en esta zona. Como mencioné también, la ciudad de Trelew es una de las ciudades con un índice de pobreza más alto de la Patagonia, como se ven en algunas de estas noticias. Este proyecto, fue impulsado por la municipalidad de la ciudad. Se trabajó con distintas organizaciones sociales y distintos movimientos sociales y cooperativas, que también son quienes están establecidos o están trabajando en los barrios más populares de la ciudad. Y el INTA, bueno, yo trabajo desde el INTA, desde el INTA estamos acompañando técnicamente. A partir de toda esta experiencia que surge quizás un poco dado por la urgencia del momento, nuestro objetivo, además de estar haciendo el acompañamiento técnico en lo que tiene que ver con las prácticas de la producción de hortícola, fue caracterizar y evaluar los efectos de los procesos organizacionales, es decir, ver la dimensión social que estaba acompañando a
a toda esta propuesta que se estaba promoviendo y se sigue promoviendo actualmente. Y nuestra hipótesis inicial es que las organizaciones sociales con trayectoria y estructuras más consolidadas alcanzan resultados socioproductivos positivos. Es para destacar que en la zona donde se establecieron estas parcelas, son terrenos fiscales, no habían tenido producciones, sistemas productivos antes, entonces el trabajo en lo que tiene que ver con la práctica agroecológica, hortícola particularmente, es muy importante, también pensando que es una zona donde sí o sí hay que regar, hay que tener acceso al agua, también de protección contra el frío y las condiciones climáticas que son adversas. Bueno, este trabajo estamos trabajándolo, esto sigue en marcha, está enmarcado en un esquema de investigación-acción participativa, cuya inicio fue la lectura y análisis de la información disponible, principalmente dados por los medios de comunicación, noticias de los diarios, páginas oficiales de la municipalidad. Se pudo hacer una recuperación de toda la historia, cómo se fue construyendo y cómo se fue dando toda esta iniciativa. Luego, a partir de la identificación de las organizaciones que estaban participando, se realizaron entrevistas, donde a través de las entrevistas a referentes y referentas de las mismas, se intentó un poco armar o estructurar, o darle forma a lo que era la estructura de la organización, entendiendo que hay organizaciones muy distintas. Estamos trabajando con cooperativas, con organizaciones de mucha trayectoria, que tienen relaciones a nivel nacional, estructuras nacionales, y otras que son más bien de corte local. También viendo todos los aprendizajes y los inconvenientes y desafíos que han tenido en toda esta propuesta, pensando también que son organizaciones que vienen trabajando en otros ámbitos, y no meramente en lo que es la producción de alimentos. Y bueno, después también lo que son todas las perspectivas y desafíos de las organizaciones en lo referido a la producción de alimentos. También se realizó acompañamiento y observación en distintas instancias de capacitación. Acá es importante destacar que espacialmente podemos identificar al Banco de Alimentos en dos espacios distintos. Uno, un espacio común donde trabajan las organizaciones de manera colectiva, que es la chacra del INTA, donde pudieron, a través de aprendizajes, capacitaciones y talleres, ir aprendiendo a lo que es la práctica hortícola, agrícola, y después el espacio cedido de estos terrenos fiscales, que cada organización individualmente tiene ubicada su propia parcela. Y esto, como está en marcha, se espera que una vez que podamos tener todo este análisis de las entrevistas que están avanzadas, es realizar un taller participativo con todas las organizaciones que están participando. Como mencioné antes, son alrededor de 20 organizaciones sociales y cooperativas, donde hay una gran diferencia, que se ha notado una gran diferencia entre ambas, en cuanto a las formas de trabajar, a las perspectivas que tienen, y el por qué se han incorporado a esta propuesta. También, bueno, instituciones municipales, la municipalidad tiene un rol muy importante en esto, inicia como quien impulsa y quien va fomentando el proyecto, en lo cual instituciones nacionales como el INTA se incorpora, y se empiezan a articular la solicitud del financiamiento a través de proyectos para la adquisición de todo lo que se requiera para la producción. Y también la articulación con privados, con empresas que, como dije al principio, es una zona que se necesita el agua para riego. Esta fue articulada mediante una empresa de la zona, y después también, como es un terreno que ha tenido poco o casi ningún tipo de cultivo, son suelos muy pobres, pensándolo en análisis de suelos físicos y biológicos, así que la incorporación de algunos de guanos, estiércoles de otras empresas de la zona. Esta complejidad desde el origen es el punto quizás más frágil que hemos detectado hasta el momento, y que sería el punto a seguir trabajando. Pensando esto de que es una propuesta que está impulsada desde el municipio de una manera bastante verticalista hasta el momento, que si bien tiene la participación de muchas organizaciones, instituciones, tiene un sesgo bastante importante
que lo hace, lo hace más débil en cuanto a la sustentabilidad a través del tiempo. Hasta el momento, bueno, pudimos detectar esta fragilidad en la articulación y a la vez un gran crecimiento a nivel de organizaciones sociales. Creemos que este es el gran aprendizaje, el gran beneficio o el mejor resultado que se ha tenido hasta el momento, es el crecimiento que han tenido las organizaciones sociales. Es distinto, esto está dado también por su propia conformación y estructura y capacidad de gestión que tiene cada organización, pero es algo, es transversal a todas el crecimiento que han tenido, no solo por el hecho de poder producir alimentos, distribuirlos en las familias que tienen menor acceso a los mismos, a sus propias familias y a la comunidad, sino que también un crecimiento que han tenido a nivel de todos estos estereotipos que tienen las organizaciones que son a través de las entrevistas, con frases que ellos mismos han mencionado, que dejan de ser planeros, planeras, que reciben solamente este plan social, sino que también ahora están vistos como capaces de producir sus propios alimentos y alimentar a sus propios vecinos y vecinas. En este sentido, el Banco de Alimentos, como política pública que promueve la agroecología, es sumamente, como propuesta en la ciudad, es sumamente interesante para profundizar, para mejorar seguramente, y todo este año, un año y medio que ha tenido, nos permite tener distintas miradas y posibilidades de seguir mejorándolo. Una de las propuestas para seguir trabajando que estamos viendo hasta el momento que llevamos el trabajo realizado, es de generar espacios donde se promueva la participación activa de las organizaciones. Que si bien las organizaciones tienen toda su historia, su trayectoria y su dinámica, sería necesario o oportuno de empezar a trabajar espacios colectivos. Eso se vio claramente diferenciado en lo que era el trabajo colectivo en las chacras del INTA, donde había representantes de las distintas organizaciones trabajando como un colectivo, que fue muy bueno, el conocimiento compartido, el aprendizaje compartido, y eso no se ve reflejado en lo que es el sector de parcelas, que es este sector donde cada organización trabaja de manera individual. Por eso creemos que sería necesario promover la participación y el trabajo colectivo, para seguir promoviendo todo el intercambio de conocimientos y saberes que se han adquirido y que tienen también, ya que si bien no todos tienen experiencia, muchos recuerdan que su familia o sus padres, abuelos, tenían huertas. Es como empieza todo lo que es el aprendizaje y todo el conocimiento familiar que tienen estas personas. Y como un gran desafío para trabajar, y creo que esto sería como nuestro horizonte quizás, es promover que también existen espacios de decisión colectivos. Hasta el momento, como mencioné al principio, se sigue manejando, se sigue fomentando esta verticalidad en cuanto a la toma de decisiones. Es un gran desafío, por lo mismo esto que pensamos que están articulando y que por ahí también coincide con las presentaciones anteriores, donde la gran complejidad y heterogeneidad de actores que están interviniendo y están trabajando genera todas estas tensiones de distintos sectores, con distintas posiciones de poder que tiene, desiguales posiciones de poder en estos espacios, pero creemos que es una manera para que esta propuesta que están generando tanto aprendizaje y tanto enriquecimiento de manera individual y colectiva pueda perdurar en el tiempo. Y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Daniela, por la presentación. Bien, a continuación voy a dar la bienvenida a Guillermina Carreño. No sé si está presente, Guillermina, o alguien del equipo. Sí, acá estoy. Ahí está, bien. Guillermina nos va a presentar el trabajo titulado Conflictos ambientales y modelos agropecuarios en el territorio de borde de una localidad pampeana. Bienvenida, Guillermina, te doy la palabra y la opción de... Bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. No sé si se puede ver ahí. Sí, lo vemos bien. Buenísimo. Bueno, buenos días a todos y todas.
Este trabajo tiene como título Conflictos ambientales, modelos agropecuarios e invisibilización de alternativas agroecológicas en el territorio de borde de una localidad pampeana. Y mi idea en esta instancia es compartir algunos avances que vengo realizando en un proceso investigativo recientemente iniciado, el cual intento realizar un análisis de la configuración de experiencias agroecológicas en el espacio periurbano de la localidad de General Villegas, en la provincia de Buenos Aires, enmarcado en un proceso de constitución de dispositivos de ordenamiento ambiental, desde un enfoque etnográfico y con perspectiva también, recuperar la perspectiva agroecológica. En este sentido me interesa no solo abordar la posible constitución en tanto alternativa productiva, sino también poder indagar estos procesos desde manifestaciones que están sucediendo en el territorio de heterogéneos sujetos que habitan y desarrollan experiencias productivas ancladas en esta modalidad y que no necesariamente es así expresada. Desde el año 2010, en la región del noroeste de la provincia de Buenos Aires se vienen sucediendo una serie de conflictividades sociales en torno a problemáticas ambientales y la creación de dispositivos de gobernanza para el ordenamiento ambiental. En este sentido, las localidades, las administraciones locales, a través de una serie de articulaciones público-privadas, generan mecanismos de gestión de riesgo, de lo que ellos denominan la gestión del riesgo, y también el avance sobre la protección de la población. Bueno, mi universo empírico está, como bien decía, ubicado en la localidad de General Villegas, que es además capital del partido homónimo. Para el año 2010 se registraban alrededor de 18.000 habitantes y también, como comentaba anteriormente, se ubica en la región central de la Pampa Húmeda, en una zona particularmente agrícola-ganadera, donde en los últimos 50 a 20 años hubo un avance hegemónico del modelo de los agronegocios. En términos metodológicos, retomo al enfoque etnográfico, en tanto perspectiva, proceso que intenta documentar lo no documentado de una determinada realidad social, a través de interrogantes socioantropológicos que intenta recuperar el carácter relacional dialéctico de los fenómenos sociales. Por otra parte, entiendo que la perspectiva agroecológica, como dice Altieri, es un modo de interpretar y proponer alternativas integrales y sustentables en la realidad agrícola, respetando estas interacciones que se dan entre diversos factores participantes de los agroecosistemas, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, como bien les decía anteriormente, me interesa compartirles algunas reflexiones en torno al proceso investigativo, que en primera instancia me parece importante comentarles esta observación que vengo realizando en torno a la invisibilización, esta invisibilización que se da a partir de la creación de dos ordenanzas en este municipio que regulan el uso de agroquímicos y la cría intensiva de ganado en feedlots en estos espacios periurbanos, en su espacio periurbano. Estos otros sujetos de los cuales hablo no son nombrados en la letra jurídica de estas regulaciones y tampoco reciben algún tipo de tratamiento específico por parte del gobierno local.
También es importante mencionar de que estas regulaciones se enmarcan en un contexto donde existe un abandono sistémico de diversos sistemas productivos, como por ejemplo el tambo, por parte de productores agropecuarios en los últimos 20 años, debido al incremento del precio de la soja, el aumento del precio de la tierra, y también la expansión de la superficie sembrada, particularmente en este partido. Entonces es desde allí que se funda y se fundamenta esta idea de que es imposible generar o multiplicar otros mecanismos o prácticas en la producción agropecuaria actual. Y es en este sentido que estos dispositivos gubernamentales institucionalizan las buenas prácticas agrícolas y las buenas prácticas ganaderas como alternativas sustentables desde el mismo modelo hegemónico. En este sentido se incorporan protocolos de actuación descontextualizados, los cuales desconocen la realidad local e impulsan una estandarización de las prácticas agropecuarias. Por otra parte, el proceso de invisibilización del cual hablo, presente en la formulación e implementación de estos dispositivos regulatorios en el periurbano, radica en primera instancia en la divergencia de estos distintos capitales que disponen los productores económicos, sociales y políticos que son puestos en juego a la hora de la formulación e implementación de estas ordenanzas. En este sentido, estos productores modernos, que se autoadscriben como modernos, observamos que tienen un tipo de relacionalidad trunca, que es esta vinculación con la tierra. Y desde allí que se manifiesta la imposibilidad de implementar sistemas agroecológicos, modelos agroecológicos en la localidad, debido a que General Villegas se encuentra en una zona árida, con pocas lluvias anuales, donde existe una escasez de agua dulce y por lo tanto se trataría más bien, manifiestan estos productores, de una experimentación. Por el contrario, se proponen la producción de alfalfas, pasturas e incluso la forestación. Sin embargo, nuestro proceso investigativo pone de manifiesto numerosos sujetos que constituyen sus prácticas, actividades y planificaciones desde lógicas productivas divergentes al modelo agroindustrial imperante en la localidad. Estos productores estructuran sistemas productivos hortícolas, porcinos, apicultura, ovinocultura en pequeña escala, presentando en el territorio cadenas cortas de producción. Entonces, de acuerdo a la definición que nombré anteriormente, me interesa seguir profundizando en estas experiencias, indagar sobre quiénes son estos productores que adoptan esta modalidad en sus sistemas productivos, por qué se convierte en una posibilidad y cómo representan las ventajas, las limitaciones y las reinvenciones en su adopción cotidiana. Hasta el momento, algunas observaciones que podemos hacer al respecto es que la implementación de sistemas agroecológicos se da en pequeños productores, principalmente de patio, fruto-hortícolas, que en primera instancia muchos de ellos deriva de una necesidad de autoabastecimiento. Muchos de estos casos están movilizados a través del programa Pro Huerta del INTA, y en articulación y resignificación de conocimientos familiares o colectivos. Sin embargo, también me parece importante mencionar de que no todos estos sistemas han abandonado la utilización de agroquímicos, tampoco hasta el momento se
se adopta una mirada integral en la producción ganadera en sus variedades, y además algo que manifiestan estos productores es las dificultades que encuentran en los canales comunicativos con la municipalidad y también para la comercialización de sus producciones en la localidad. Principalmente muchos de ellos manifiestan de que la municipalidad actualmente cumple un rol más bien en la facilitación de la concentración productiva y de la comercialización ganadera. Por otra parte, advertimos que ambas ordenanzas se constituyen como una arena de disputa donde intervienen diversos intereses contrapuestos y que en las correlaciones de fuerza, estas correlaciones de fuerza impiden que ciertos productores y pobladores adquieran una representatividad frente al sector agropecuario hegemónico, el cual asimismo torna válido la institucionalización de la sustentabilidad en la localidad. En este sentido, y por último, pensamos que estos dispositivos de gobernanza profundizan desigualdades y asimismo continúan consolidando procesos de dominación presentes en el actual modelo productivo. Muchísimas gracias, Guillermina, por tu presentación. A continuación, voy a dar la bienvenida a César Velázquez. Él nos va a presentar el trabajo Sistemas Participativos de Garantía, Experiencia de Organización Productiva en la comarca andina del Paralelo 42. Bienvenido, César. Hola. Le doy la palabra y bueno, la presentación. Gracias, acá estoy buscando el archivo. Ustedes me avisan cuando se pueda ver. Ahora sí, ahí ya está, visible. ¿No? Bueno, mi nombre es Sebastián Velázquez, junto a Vanessa Bernal y Luisa Elmans, de la Universidad Nacional de Río Negro, generamos este relato de experiencia, al que llamamos Sistema Participativo de Garantía, una experiencia de organización productiva en la comarca andina del Paralelo 42. La SPG es las siglas de Sistema Participativo de Garantías. Este sistema fue creado en Brasil en el año 2004, en conjunto de la Federación Internacional de Agricultura Orgánica y el MAELA, que es el Movimiento Agroecológico de América Latina. En esa reunión, en la ciudad de Torres, en Río Grande do Sul, se generaron las bases para este sistema, y también en esa reunión se generó como un movimiento de este sistema dentro de la agroecología. La SPG es un sistema de certificación por tercera parte que vino a hacer una alternativa a los sistemas de certificación tradicionales, que son principalmente condicionados por entidades privadas y son remunerados, tienen un pago en general anual para la certificación. Bueno, la comarca andina, ubico el lugar, para los que no conocen, es un conjunto de ciudades entre el límite cordillerano de la provincia de Chubut y Río Negro, en la Patagonia Argentina. Está compuesta principalmente por algunas ciudades mayores, de El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila, Maitén y algunos parajes intermedios. Posee algunas condiciones agroecológicas, principalmente a través de su bosque y su paisaje como central de vida, y se conjuga en la sociedad un imaginario colectivo donde la producción y elaborados de la comarca andina tiene una idea de natural y de buena calidad,
que viene principalmente ayudado por esa condición de mucho recurso natural. Y además hay mucha actividad en lo orgánico y en lo agroecológico en esta región. También acompañado por instituciones públicas, somos una comunidad pequeña, entre toda la comarca seremos unos 70.000 habitantes, aún así tenemos varias instituciones públicas, dentro de ellas la Universidad Nacional de Río Negro, con sus carreras de producción vegetal orgánica, y la licenciatura en agroecología, que es única en el país, y además tenemos instituciones como el INTA y CONICET y otras instituciones provinciales y municipales que ayudan y propician una masa crítica que creemos que ha ayudado a esta generación de la SPG, el cual nosotros llamamos ecomarcal. Bueno, comento un poquito la SPG, un poco el sistema participativo de garantía, se basa en la participación en acuerdos y en la co-creación de normativas y reglamentos para llegar a una certificación, que esta certificación es una garantía del proceso productivo y de los elaborados hacia un consumidor o hacia otras personas. Esto se empezó a generar principalmente en una reunión clave, en una primera reunión entre un productor de la Asociación de Productores de El Bolsón, acá de la comarca, y estudiantes de las dos carreras de la universidad anteriormente, donde el productor principalmente intentaba acercarse a los estudiantes para tener una mayor actividad entre lo productivo y estas dos carreras. Trajo una inquietud que era este sistema participativo que había comenzado esta organización productiva hace unos años, pero había quedado trunco. Nosotros, dentro de las dos carreras, tenemos una materia que se llama Sistemas Productivos y Certificaciones. Entonces ya habíamos visto la temática de la SPG, estábamos al tanto, tomamos esa idea que nos pareció súper importante y la llevamos a una reunión con estudiantes, con el centro de estudiantes, y invitamos a estudiantes en general. Tuvimos una buena convocatoria en esa reunión, en el cual ideamos una reunión con actores de la institución, de la universidad, profesores principalmente. Llamamos al profesor que es parte de la cátedra donde se da esta temática de la SPG, y tuvimos también un buen acompañamiento de los profesores. Todo esto fue generado a finales del 2018, estas primeras reuniones. Bueno, junto con los profesores iniciamos una búsqueda bibliográfica sobre la temática. Principalmente utilizamos lo que se generó en ese encuentro en Brasil entre el IFOAM y el MAELA. También algunas otras SPG que se fueron generando a nivel internacional y nacional, y utilizamos como base inicial a nivel nacional la SPG creada en Bellavista Corrientes, que fue la primera a nivel nacional. También hay otras SPG que están en construcción a nivel nacional, hay en Córdoba, en la FAUBA en Buenos Aires, creo que en Viedma y en otras regiones del país también están iniciando. Bueno, luego de todo esto, a principios de 2019, se ideó convocar a productores para dar a conocer esta idea y esta temática que era muy novedosa para todos. Bueno, invitamos al productor de esa reunión inicial, y en total fueron 3 productores. Fueron varios estudiantes y algunos profesores a esa primera reunión, en el cual, bueno, charlamos un poco y dimos a conocer la temática. Luego, en una segunda reunión, llamamos a consumidores. Vuelvo un poquito a la anterior, a la reunión con los productores. La primera reunión fue más que nada una invitación a través de conocidos. Los estudiantes y los profesores invitaron a productores conocidos. En el caso de la reunión con consumidores,
que hicimos un flyer, el cual fue una invitación a través de redes sociales, y hicimos algunas entrevistas en radios de acá de la comarca andina para invitar a la comunidad en general. Esta reunión fue muy buena, tuvo un alto acatamiento, fue una de las mayores reuniones que tuvimos en la universidad, donde dimos a conocer esta temática. Los consumidores estuvieron muy interesados, y eso nos dio impulso, ya que la reunión con productores no había sido muy convocante para seguir con esta dinámica, y además dentro de esta reunión con consumidores había algunos productores pequeños o familiares y algunos llamados prosumidores, que son además de productores consumidores de estos productos locales. Estas reuniones fueron creadas por un conjunto de estudiantes y profesores al cual llamaremos grupo facilitador, fuimos los que traccionamos cada uno de los pasos y reuniones dentro de este armado SPG. Luego de estas dos reuniones se generaron unos acuerdos y objetivos con los consumidores y productores para el armado de la normativa, junto con el reglamento que ya teníamos de la SPG de Bellavista. Ideamos nuevas reuniones con productores a través de distintas temáticas, entre ellas una introductoria que fue principalmente creada por los consumidores, y una normativa de producción dividida en diferentes temas, como por ejemplo criterios generales, el manejo de la chacra, semillas, abonos, plagas y enfermedades, tratamiento de animales, elaborados y almacenamiento de estos productos. En cada una de las reuniones nosotros invitábamos a especialistas de INTA, de CONICET y profesores, y además seguíamos convocando a productores dentro de esta comarca. Finalizada todas estas reuniones, en total fueron 16 los productores interesados en la conformación de esta SPG, y esto se llevó a cabo en todo el recorrido del 2019 hasta finales, y se empezó a idear entrevistas dentro de las chacras. En este sistema también es muy importante la visita cruzada entre las patas de la certificación, que serían consumidores, productores y los técnicos, visitas a las chacras para ver y entrevistar a estos productores, verificando que ellos estén cumpliendo con estas normativas y reglamentos, en el cual llegamos a un acuerdo entre todos. Cuando comenzábamos las visitas, empezó la pandemia, entonces tuvimos que cortar por la mayoría del 2020. Finales del 2020 seguimos con las entrevistas, en el cual se hacía todo un recorrido por la chacra y se firmaban este acuerdo para la integración de la SPG. Comienzos de este año, en mayo, se hizo la asamblea constituyente entre todos los integrantes de la conformación, y se volvió a retocar un poco la normativa del reglamento, y se llegó también a un órgano consultivo y el sello y el nombre que tenemos ahí en pantalla. Bueno, algunos desafíos y aprendizajes dentro de esta creación. Dentro de todo el armado no se requirió una gran cantidad de dinero, pero sí fue muy importante el capital humano, tanto de los estudiantes y los profesores de la universidad, como los consumidores y los productores, el tiempo y la dedicación que le tomamos. Tener un lugar fijo, la universidad nos brindó todos sus espacios para las reuniones y los encuentros, fue súper importante. El acompañamiento principalmente de los consumidores y de los productores de forma continua enriqueció todos los debates de estas normativas y reglamentos. Tuvimos que tener mucha perseverancia dentro del grupo facilitador para en cada una de las reuniones volver a invitar a los productores y a productores nuevos
para que conozcan esta temática, nosotros sabíamos que es una temática nueva, que en general no se conocía, que muchas veces a la primera reunión no se entendía, entonces siempre volvíamos a invitar y hasta teníamos reuniones particulares para sacar algunas dudas. Bueno, creemos que este armado de la SPG es una experiencia exitosa de acción y colaboración entre muchos actores de la sociedad y de instituciones públicas de acá de la comarca para crear o ampliar estas redes de producción y comercialización basadas en la producción agroecológica. Esperamos que este relato haya sido, sea tomado como ejemplo en la creación de otras nuevas SPG a nivel nacional o internacional. Fuimos convocados por especialistas de Francia para hacer una relación entre la creación de estos sistemas en Europa y en Sudamérica. Y les cuento que estamos por armar la primera feria de emprendimiento en 15 días con estos 16 productores, en el cual invitamos a los municipios de toda la comarca andina, a la provincia de Río Negro, a la provincia de Chubut. Va también a asistir INTA, CONICET, y esperamos también que se sumen otras instituciones, tanto públicas como privadas. Les dejo algunas imágenes de las chacras que visitamos en estas entrevistas, en el cual están algunas representadas. Así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Sebastián. A continuación, para finalizar la jornada de hoy, de esta sesión de presentaciones orales, le voy a dar la bienvenida a Libertario González, quien nos va a presentar su trabajo. Así que te doy la palabra y tenés la opción de compartir. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, muy interesante todas las ponencias. Voy a hacer la presentación. ¿Ahí se está viendo? Todavía no. Bueno. Vamos a ver. A ver. ¿Habrá una posibilidad que ustedes la estoy viendo de poder ingresar? Perdón. Sí. Sí. ¿Te aparece la opción de compartir? No, vos sabés que estoy... Hay un cuadrito bien abajo con una flechita verde. Si le das clic ahí, tenés que tener abierta tu presentación. Sí, la presentación está abierta. Okay. Ahí te aparece el cuadro con todas las opciones posibles y selecciona la tuya y dale compartir. Ahí estamos. Ahí va. Bien, ahora sí. Ahora sí. Bueno, perfecto. A ver si puedo poner toda la pantalla. Ahí estamos. Perfecto, bueno. Elegimos, bueno, voy a ir relatando en base a las imágenes. Bueno, el caso nuestro es de una huerta demostrativa que está en la estación experimental del INTA Oliveros, y bueno, acá en la provincia de Santa Fe, ahí donde ustedes pueden ver acá en el mapa. Y bueno, después van a ver todo un recuadro donde es la estación experimental de más de 400 hectáreas, pero como para que podamos ir dimensionando, este es un enclave que está en una matriz de paisaje transformada, antropizada. Por lo cual nosotros fue una de las primeras inquietudes de expresar esta experiencia que bueno, que dio
dio su comienzo hace 27 años, es decir, en el año 94, primero con el nombre de Huerta Orgánica Demostrativa, y años más tarde como Huerta Agroecológica Demostrativa. Bien, estas dos designaciones, bueno, al menos lo que he escuchado de los anteriores que realizaron las ponencias, hicieron referencia al ProHuerta, algunos de ellos, o al INTA, y bueno, ahí donde justamente si uno cuando conoce el programa ProHuerta, ahí puede notar que justamente el ProHuerta está más enmarcado como una propuesta agroecológica por todos sus componentes. ¿Por qué? Porque explico esto porque bueno, la producción orgánica, que en el año 99, mediante la ley 25.127, de alguna manera regula y garantiza la calidad orgánica. Pero bueno, estamos hablando de una producción que también es ajena a otro tipo de modos de producir, que tiene en consideración el alimento inocuo y bueno, y sus bases nutricionales como para la comunidad, pero no así cómo se desenvuelve la práctica en relación a los productores. Por eso vamos a ver que en la huerta agroecológica tiene dimensiones que nos posibilita ver todos los actores que están involucrados. Dentro de esas dimensiones que podemos ver, vamos a ver la dimensión ambiental, por ejemplo, que hace referencia, toda esta foto, este banco de imágenes que les voy a mostrar, es un banco de imágenes que es sacada en la propia huerta a través de los 27 años. Entonces, como podemos ver, tenemos cría de ponedoras, en este caso, o de una propuesta gallinero móvil, y también en un tiempo hubieron dos componentes fundamentales que integraron el ProHuerta, que además de la entrega de semillas, era la entrega de aves y la entrega de conejos. Bueno, con toda esa transformación de la materia orgánica, vemos elaboración de humus de lombriz y compost. Para utilizar luego, o bien propiamente en el suelo, o bien para cultivos organopónicos, como vemos acá, en estos cajones, que bueno, justamente dentro de la propuesta era poder conseguir el elemento como sustrato para las plantas, ¿no es cierto? Bueno, otra de las actividades y otras políticas que llevaron adelante fue lo que es cultivos locales, es decir, bueno, difundir algunos cultivos como papa, batata, que bueno, en la zona se hacían, y bien, a través del programa se repartían justamente estas especies y variedades, donde se ponían a prueba con los beneficiarios, que en este caso son los huerteros, algunos de instituciones, otras de unidades familiares. Otra de las propuestas fue lo que es la promoción del cuidado y las prácticas culturales de frutales, que también formó parte en algún momento con un presupuesto favorable, digamos, como para hacer la redistribución a familias que ya venían transitando la huerta, y que en algunos casos también tenían crianza de gallinas ponedoras, pero además se sumó esta otra propuesta, que es complementar esta dieta necesaria en la incorporación del frutal. No solamente en lo nutricional, sino también en lo que hace referencia a que
agroecosistema que vamos conformando tenga los distintos estratos, arbóreos, arbustivos, herbáceos, y que conformen esa complejidad de este ecosistema que quiero ir formando. Dentro de esa dimensión también se consideraba la utilización de elementos o la reutilización de elementos como para hacer distintos tipos de estructura, como pueden ser unos canteros hechos con chapas, a veces para personas que no pueden acceder por la altura, entonces bueno, poder hacer construcciones reutilizando elementos, canteros con chapas, con maderas de tarima, hoteles de insectos, de ramas que ya están caídas, después con las botellas PET, las paredes de los invernaderos, el horno urbano como parte de esa práctica también de reutilización, y también la fabricación de herramientas, que bueno, siempre a veces en las obras hay a disposición algunos materiales que quedan como restos de hierro de construcción, y bueno, para darle forma a las herramientas. Dentro de la dimensión socioeconómica, acá ya vemos cómo está la transformación, la transformación ya sea de la siembra de hortalizas o de flores, para poder después realizar la venta de plantines, como parte también de una propuesta de las familias, digamos, además del autoconsumo, esta posibilidad de que puedan comenzar a comercializar o intercambiar, porque bueno, hubo casos que cuando uno trabaja en el territorio, la gente dice, bueno, mira, con esto pude cambiar para que me den algo que necesitaba, ya sea o frutas que no puedo producir, o bien algún otro cambio que se hace en el propio territorio. Después, dentro de esta dimensión, encontramos también algunas elaboraciones que la puede ir creando la misma gente a través de los talleres que se fueron generando en la estación experimental, y que, bueno, en este caso, elaboración de tinturas y cremas. Parte importante es también la medición de los canteros donde funciona la huerta demostrativa del Linto Olivero, y parte también la panificación como parte de ese proceso y la construcción del horno, que en el caso nuestro estuvimos acompañando esos procesos, a construir esos hornos en algunos lugares puntuales. Y otro de los puntos que fue muy importante dentro de lo que es esta dimensión es la elaboración de dulces. Digamos, con ese excedente poder hacer una propuesta también a la venta, donde bueno, ahí generalmente cuando se llegaba a una instancia de elaboración de alimentos, intervenían otros organismos del Estado para regularizar la situación de ese alimento para la seguridad de las personas. Bueno, la dimensión político-cultural, como en esos 27 años se hicieron infinitos eventos, yo resumo algunos por el tiempo que dispongo, pero bueno, parte de eso fue la capacitación a docentes, los convenios con instituciones como por ejemplo el servicio penitenciario o la colonia psiquiátrica, donde todos tuvieron la posibilidad de llegar hasta el espacio de la huerta demostrativa, donde pudimos intercambiar todos los actores que estábamos involucrados para ese evento, bueno, un poco como estamos trabajando cada uno en su institución, y generalmente con algún enfoque en particular. Otro ejemplo interesante muy interesantes los guardianes de semillas, que empezaron a hacer banco de semillas para justamente que esa semilla, en este caso, tuviera un padrinazgo por parte de los que promovían, de los guardianes,
Ellos decían, bueno, vos te haces cargo de esta semilla y después esa semilla es para compartir, como un bien para compartir. Y dentro de todas esas actividades podemos decir que hubieron como dos momentos muy importantes. Por un lado, el encuentro de promotores que dio lugar a capacitaciones a promotores barriales e institucionales, donde trabajaron en la comunidad y que tenían digamos, la acción directa, donde si bien los técnicos que estábamos en el territorio acompañamos esos procesos, además a los promotores barriales se generaban estas instancias para poder intercambiar ideas, para poder conocer algún cultivo en particular o alguna inquietud que la comunidad le manifestaba al promotor. Que a su vez ese promotor contribuía a la distribución de las semillas y a la llegada en terreno para justamente ver qué enfoque se le debía dar y de acuerdo a la problemática de ese momento en la comunidad. Así que bueno, eso es uno de los baluartes fundamentales del programa. Y después la otra instancia fue, que vino años más tarde, fue la huerta abierta, donde en la huerta abierta fue un espacio como recrear ese encuentro de promotores, abrirlo al público en general, abrirlo a las escuelas, a las distintas instituciones, y se generaba un día de campo donde estaba la posibilidad donde había una radio abierta, donde había eventos artísticos, y donde las personas se podían encontrar en un espacio donde podían intercambiar y contar cada uno sus experiencias. En estos 27 años hubieron dos coordinadores, primero quien comenzó con el programa, que es Marta Rossini, y después, años posteriores, comenzó Rodolfo Timoni. Bien, como ustedes pueden ver, de acuerdo a estas fotografías, esta propuesta es una propuesta que dio lugar en una región que es el sur de Santa Fe, y donde nosotros queríamos compartir porque, bueno, estamos pensando en este momento también debido a lo que fue la situación de pandemia y debido a cómo nos reacomodamos y nos volvemos a hacer girar la rueda, a repensar esa huerta demostrativa, tal vez a una escala más chica, pero esta vez pensando en generar plantas madres, ya sea de aromáticas, de medicinales, que para poder multiplicarlas y distribuirlas a las familias que van a ser beneficiarias. Por otro lado, nosotros vemos como muy importante es que podemos integrar las distintas áreas de la estación experimental, los distintos sectores que pueden llegar que trabajan en el campo experimental, como la huerta, el módulo agroecológico o el campo de producción. También hay dentro de la estación experimental algunos rodales que están también siendo medidos y distintos tipos de propuestas productivas. Entonces, nosotros, una primera instancia y dentro de la proyección que estamos evaluando es generar, identificar los parches que ya existen dentro de este predio, a esos parches poder conectarlos mediante corredores biológicos para generar una estructura. Como ustedes ven acá, para generar justamente la posibilidad de que la fauna y la flora se pueda expresar y que puedan vivir en todos esos espacios. Ahora, como vemos acá, tenemos un corredor natural biológico, que es el río Carcarañá, y por otro lado, por la autopista, una zona que ha sido clausurada al borde de la autopista Rosario-Santa Fe, de un trabajo de Ricardo Biasati. Ahora, bueno, estamos en este proceso
de transformar el espacio de la huerta demostrativa. Así pasamos a esta instancia de empezar a generar especies que pueden ser utilizadas, no solo en las huertas, sino también en los periurbanos o en los sistemas extensivos que se puedan ir, que se vaya articulando en relación a enriquecer la biodiversidad de los agroecosistemas. Estamos con el tiempo ahí cumplido. Estamos entonces, perfecto. No, está perfecto. Disculpa que te interrumpí. No, estaba ya. O sea, bueno, esta es un poco la presentación y la propuesta. Y bueno, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Libertario. Y bueno, de esta manera vamos a dar cierre, sí, ya no nos quedan tiempo para preguntas. De todas formas, veo que han interactuado en el chat de esta sesión, así que muchísimas gracias a todos y a todas por compartir con nosotros esta sesión de presentación oral de trabajos y relatos de experiencias, ¿sí? Nos estaremos seguramente encontrando. ¿Contestar una pregunta? Sí, de rápido porque ya el soporte técnico me está por cerrar. Me habían preguntado cómo se financian en la SPG algunos encuentros. Principalmente era dinero propio, la universidad también destinó algo de dinero y los becarios que participaron de CONICET también destinaban algunos fondos. Ahora la idea dentro del sistema participativo es entrar en proyectos a nivel provincial o nacional para buscar fondos para la conformación de todo este sistema. Creo que esa era la pregunta de María Laura. Genial, muchas gracias. Gracias, Sebastián, y gracias a todos y a todas por compartir. Nos seguimos encontrando en otras presentaciones. Saludos. Chao, chao. Chao, gracias.